Muy bien, vamos a continuar entonces. Antes de continuar con la clase, me gustaría que nuestra hermana Doris nos comparta sus aprendizajes del video que quedó en la tarea. Hermana Doris, ¿puede abrir su micrófono y contarnos su tarea, por favor? Sí, bueno, yo iba anotando este, sobre Oseas, qué significa su nombre, salvación, o ya ver lo que ya nos dijo, ¿verdad? También anoté que él vivió en el Reino del Norte y em, Oseas empezó a hablar en el libro de Segunda de Reyes, pero hubieron tres secciones que pues sí, yo las anoté también porque me parecieron un tanto importantes, ¿verdad? La sección inicial donde cuenta que el matrimonio de Oseas con Gomer, quien comete adulterio, tuvieron dos hijos. El segundo es el adulterio de Gomer, o sea, yo lo puse así, pero son los tres puntos, ¿va? Y la restauración, todo esto dice, son simbólicos, proféticos, que cuentan la historia de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel, lo rescató de la esclavitud y lo llevó al monte Sinaí e hizo un pacto de fidelidad con ellos. Entonces, lo que Dios quería aquí que Israel entendiera con lo que el profeta estaba haciendo, ¿verdad? Porque quizás como latino, si hubiera sido latino, quizás Oseas no lo hubiera hecho, porque aquí, ¿verdad? Es bien serio esto, ¿verdad? Entonces, pero fue un hombre de fe que, pues, que quizá pues siempre hubieron quizás críticas, pero no le importó y lo hizo, ¿verdad? La recogió a ella, la redimió y tenían sus hijos, pero él quería que el pueblo entendiera con esto y se lo aclaraba al pueblo de Israel, qué es lo que Dios había hecho con el pueblo. Pero el pueblo se prostituía con los otros ídolos, ¿verdad? Otros dioses que ellos tenían. Entonces, por eso fue de este libro de Oseas, que fue como un poema, dice, ¿verdad? Em, acerca de la misericordia de Dios. Dice aquí que Oseas dice, explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel y le dice a Israel la falta de conocimiento y entendimiento que ellos tienen de Dios. Le da, pues sí, él piensa que no tienen ese conocimiento de verdad de Dios y como que no entienden quién es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos actúan de esta manera. Y, o sea, en esos momentos acusa, o sea, a Israel de confiar en sus alianzas con Egipto, Asiria, en lugar de confiar en Dios, que los puede proteger a ellos de hacer de cosas similares, hacer cosas similares con ellos, ¿verdad? Con las otras naciones. Él los acusa que tienen un Dios protector, les dice que por eso es que él piensa que no tienen ese conocimiento y ese entendimiento de quién es Dios, porque ellos se aferran a los otros pueblos para no buscan de Dios en este libro, ¿verdad? Y lo que yo pues aprendí pues personalmente es como Dios pues nos tiene paciencia, nos ama tanto que Él no quiere que nadie se pierda y por lo tanto nos deja estos libros para que nosotros entendamos la grandeza de Él. Y así como lo ha sido con el pueblo de Israel, lo ha sido con nosotros también. Y pues eso es lo que yo personalmente entiendo, ¿verdad? Que Él hasta mandó a su hijo pues a morir por nosotros, para salvarnos. Y así como le hablaba a este pueblo, se enojaba con ellos, pero les hablaba correctamente con los profetas. Pues a nosotros nos habla por medio de la palabra, ¿verdad? Y enseñándonos todo esto y enseñándonos también el gran amor que tuvo de dejar que su hijo viniera a morir por nosotros. Eso fue lo que yo pude comparar con respecto a este libro, ¿verdad? Solamente, hermano. Excelente, hermana Doris, muy bien. Excelente, vamos a continuar entonces eh, con el aprendizaje de esta semana.
vamos a hablar acerca de la estructura del libro de Oseas. Como ustedes bien lo han mencionado y bien lo han leído, tiene 14 capítulos y esta división que se va a hacer del libro de Oseas es simplemente en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 está la acción simbólica, es decir, lo que Dios le pide a Oseas hacer, es decir, el matrimonio con Gomer, la futura restauración que viene. Entonces, digamos los preparativos para esta obra, del capítulo 1 al 3. Del capítulo 4 al 14 es todo el mensaje del profeta, todo el mensaje verbal, cuando Dios acusa a Israel formalmente y utiliza términos jurídicos. Esto es importante, que usted va a encontrar que cuando Dios acusa a Israel, lo hace utilizando todos los elementos jurídicos que se utilizaban en la época para acusar formalmente, jurídicamente a alguien. Entonces, Dios está hablando de un juicio serio y real y por eso utiliza ese lenguaje. En el capítulo 7 al 11 está el mensaje de juicio y de amor, que siempre son elementos que van a estar presentes. Y del capítulo 12 al 14 está la historia de juicio y restauración, es decir, lo que viene. Van para el exilio, pero Dios los va a restaurar. Entonces, podemos dividir este libro en esas dos partes. Ahora, los géneros literarios. Le he dicho a usted que esto es importante porque los editores de los libros introducen el mensaje en estos géneros porque quieren resaltar algunos elementos. Por ejemplo, el tema de la narrativa simbólica, es decir, toda la narración de lo que va a hacer Oseas, de casarse con una mujer de mala vida, a eso se le llama narrativa simbólica porque su acción ejemplifica algo. Luego está el género literario que se llama oráculo profético, que es normalmente el texto cuando dice, oíd palabra del Señor, porque el Señor contiende contigo. Eso es un mensaje profético de juicio, de advertencia, en la cual viene Dios a confrontar. El otro género literario es metáfora matrimonial, que es, digamos, la parte dominante del libro, que es esa es simbología, ¿verdad? Entre Oseas y Dios, entre Gomer e Israel. Y luego encontramos profecía o poesía, perdón, profética, que aquí encontramos paralelos, esos paralelos que van haciendo en la historia, las imágenes intensas, ¿verdad? Yo fui para ti como marido, esas son imágenes. Y está un ejemplo que está en Oseas 8:7 cuando dice, sembraron vientos y torbellinos segarán. Ese es un dicho de muy, muy propio de Israel de esta época. Es como un dicho que nosotros hoy tenemos, que decimos, ¿verdad? Los latinoamericanos, por ejemplo, no sé si usted se recuerda de este dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Eso es un dicho. Entonces, este es un dicho de Israel. Sembraron vientos, cosecharán torbellinos. Y ahora pues está ahí. Eso habla de poesía y que también es un dicho popular. Bueno, la gran pregunta, no sé si usted se la ha hecho. ¿El matrimonio de Oseas fue real o simplemente fue una imagen que el libro, que el autor utilizó para mostrar lo que Dios estaba haciendo? La postura tradicional y literal ha dicho que el matrimonio es real, es una experiencia histórica, es decir, algo que realmente pasó. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, los argumentos son que la narración es concreta, es decir, hay nombres, hay familia, hay años, es decir, da datos históricos. Y eso le da peso porque habla de que el hecho realmente ocurrió. Y hay una continuidad narrativa, es decir, no solo se casó, sino que tuvo hijos, no solo tuvieron hijos, sino que le fue infiel. Y de ahí le fue infiel otra vez y la iba a traer, y esta le era infiel y la iba a traer. Entonces, eso habla de una continuidad narrativa. También hay una postura mixta que es lo que dicen que el evento es real, pero interpretado simbólicamente. Y esto quiere decir es algunas partes son reales y otras no. Ahora, desde las ciencias bíblicas, ¿qué se dice? Bueno, lo que sabemos desde las ciencias bíblicas es que no solo Oseas evidencia en carne propia el mensaje. Yo no sé si usted
Si no le dejo ahí la curiosidad, vaya y lea el capítulo 20 del profeta Isaías. Isaías camina 3 años desnudo. Dios manda al profeta a quitarse la ropa y a caminar desnudo por todo Israel. ¿Por qué? Esa desnudez, esa vergüenza que el profeta estaba encarnando, era la vergüenza y la desnudez que los israelitas iban a sufrir cuando fueran llevados al exilio. Entonces Dios le dice, para que vean que lo que yo estoy diciendo es cierto, quítate la ropa y vas a andar desnudo por 3 años. Imagínese usted, ¿verdad? Un profeta de Dios desnudo y que Dios le haya dicho. Entonces, ahí está en estos casos. En el caso de Jeremías, capítulo 13, Jeremías toma un cinto, lo usa y luego lo esconde. Y luego 3 años después lo va a sacar. Y Dios le dice, así como está podrido esto, está podrido el pacto que tenemos con Israel. Entonces, si en los profetas esto es lo normal, digamos, que los profetas ejemplificaban en carne propia el mensaje de Dios, lo más seguro es que en el caso de Oseas también su matrimonio fue real para evidenciar el mensaje de Dios, lo cual es duro, muy duro. Ahora, ¿cuál es el sentido teológico del libro? Bueno, si pudiéramos resumirlo en una frase, ¿qué es lo que Dios quiere transmitir en este libro? Es que el amor de Dios es fiel frente a la infidelidad de Israel. Y esto quiero que usted se lo grabe muy, muy bien. La única persona que a usted le va a amar más allá de sus errores, más allá de sus defectos, es solo Dios. El ser humano ama en la medida en que es amado. El ser humano ama en la medida en que recibe algo, aunque esté obsesionado. Eso pasa, se acaba. Pero Dios no es así. Dios ama más allá de nuestros errores. Y ese es el mensaje del profeta Oseas. Y hay palabras y contextos, perdón, y conceptos importantes como Gesed, que es el amor, es una palabra hebrea, que lo que significa es amor leal, es un amor de pacto, es fidelidad divina. Entonces Dios nos ama así, con ese amor leal, que en hebreo se dice Gesed. También Dios habla del conocimiento de Dios. Dice, no me conocieron. Ustedes no tenían conocimiento de mí, pero conocer, recuerde que en la Biblia no habla de aprender o de, yo leí algo y ahora conozco. Conocer en la Biblia habla de tener una experiencia con la otra persona. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera, cuando dice, y fulano conoció a fulana y concibió y dio a luz. Ese conocer habla de que tuvieron relaciones sexuales. Entonces, siempre que en la Biblia se habla de conocer a alguien, se habla de tener una intimidad, una relación con esa persona. Entonces, Dios no se está refiriendo, yo quiero que ustedes me conozcan y que sepan que yo existo. No. Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos una experiencia, tengamos una relación, tengamos intimidad con Él. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros tenemos esto, entonces realmente conocemos a Dios. Lo demás es conocimiento conceptual. Entonces, hay otro tema y es el tema del pecado del adulterio, que Dios pone adulterio igual que idolatría. Y le dice a los amantes, le dice los ídolos. Entonces vea que para Dios el adulterio es algo serio. Por eso uno de los pecados que Dios más duramente castiga es el pecado del adulterio. Porque, bueno, se leerá en la carta a los hebreos incluso que Dios dice, Dios juzgará a aquel que mancille el hecho del casado, está hablando. ¿Y qué dice? Y esa palabra juzgará en el griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, juzgará es, lo voy a destruir. Entonces, uno de los pecados que Dios más duramente castiga es el pecado del adulterio. Ahora, el mensaje es Dios ama a su pueblo con amor fiel, incluso cuando éste le traiciona y busca restaurar. Ese es el mensaje. Conclusiones. Dios es el esposo fiel. Israel es la esposa infiel. El pecado es relacional. O sea, el pecado no es algo abstracto.
No sé si usted ha escuchado ese mal dicho, porque en realidad es un mal dicho que los evangélicos dicen, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Eso es un error, porque el pecado no es algo que ande ahí volando. El pecado es algo que uno comete, que uno hace. El pecado es la acción. Por eso que dice, el pecado es relacional. ¿Cuál era el pecado de Israel? Tener otros dioses, ser injusto con su prójimo, aprovecharse del pobre, del desválido, de la viuda, del huérfano. Ese era su pecado. Entonces, el pecado no es algo que anda ahí volando y que, ay, Dios ama al pecador. No, la Biblia dice que Dios abomina al pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Al inicuo, al malvado, al impío. Entonces, el pecado es relacional. El juicio es correctivo. Siempre que Dios juzga, siempre que Dios castiga, siempre es para corregir. Siempre está buscando salvar, siempre está buscando restaurar. El castigo y el juicio de Dios normalmente no busca la destrucción del ser humano, sino que busca restaurar. Lo que destruye al ser humano no es el castigo de Dios, es el pecado. Mire lo que dice, la gracia es persistente, la restauración es segura. Entonces este autor, Lázaro señala, Oseas como el profeta del pacto. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Israel, ustedes hicieron un pacto con Dios allá en el monte Sinaí y ustedes han sido infieles a ese pacto. Le han fallado a Dios. Y mi vida ejemplifica el adulterio que ustedes están cometiendo. Por lo tanto, el llamado que hace Oseas es arrepiéntanse. Ese es el mensaje de Oseas. Bueno, vamos a finalizar en esta oportunidad con nuestra hermana Mirna, que nos cuente ahí su tarea, los dos aprendizajes y lo que a título personal puede tener. Hermana Mirna, si puede abrir su micrófono y contarnos su tarea, por favor. Yo creo, buenas noches, yo creo que todos hicimos lo mismo. Pero después de analizar el video de lo que pasó en el matrimonio de Oseas y el profeta Oseas y Gomer, eh, pues eso yo lo miré desde el principio, pues leí el libro de Oseas, lo leí, después miré el video y lo único que pensé fue, Dios eh, nos está mostrando esto porque casi siempre en todos los libros que hemos leído, en todos los videos que hemos venido viendo, es para mostrarnos que nosotros somos infieles, así como Gómez. Somos infieles, pero a Dios. Y entonces es como para que, y Él nos muestra que Él siempre, su gran amor, su misericordia, o sea, siempre, aunque nosotros seamos infieles, Él no cambia. Y Él, como dijo usted, Él nos ama y nadie nos va a amar como Él. Entonces, él dice ahí en el video, dice que Dios ha sido como un marido fiel a Israel y que Él lo rescató de la esclavitud y lo llevó al monte Sinaí, dice, donde entró en pacto con ellos, les pidió ser fieles a Él únicamente y cuando estaba leyendo, Él también nos pide a nosotros que seamos fieles únicamente solo a Él. Pues eso fue lo que yo pude entender y bueno, es bastante, pero siempre en cada video que miramos, casi siempre todos hablan de lo mismo, de que lo amemos tal como Él nos ama a nosotros. Pero estamos igual que Gomer, ¿verdad? La esposa del profeta Oseas, que seguimos haciendo lo malo. Entonces, eso fue lo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Bueno, excelente, hermanas, muy bien, excelente aprendizaje. Y bueno, hermanas, dejamos esta sesión hasta acá. Espero que usted haya aprendido. Voy a subir los videos el día de mañana y las diapositivas.
y quedamos pendiente. La próxima semana sería la semana 8 de este módulo, número 2. Y espero que no solamente esté aprendiendo a nivel de conocimiento, sino a través también de su vida devocional con el Señor. ¿De acuerdo? Así que siempre es un gusto poder saludarles. Agradezco su puntualidad y su seriedad en este curso. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.